Elías anda con Dios, tiene una fe incomparable, con su voz el cielo abría y le cantaba todo el día. Eres el único Dios, quiero más de ti y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. El pueblo se reunió para elegir Dios verdadero. Construyeron dos altares, solo con fuego uno hablaría. Eres el único Dios, tu altar arderá y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. La la la, eres el único Dios. La eres el único Dios. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Eres el único Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra clase. Queremos decirles que anhelamos compartir con ustedes todo el tiempo. Les presento a Tequi. Hoy vamos a hacer una clase muy divertida con el profe Diego. Entonces prepárense ahí súper concentrados en sus casas. Siéntense muy juiciosos frente a sus computadores o frente a sus televisores y vamos a poner atención. Bueno, para iniciar, chicos, vamos a hacer la oración. Entonces, para eso vamos a invitar al profe Diego. Hola, profe Diego. Hola, profe Lorena, ¿cómo estás? Buenos días a todos, niños, ¿cómo están? Bueno, ¿preparados para la clase? Vamos a iniciar con una oración. Todos vamos a cerrar nuestros ojos y me van a acompañar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de enseñar, de aprender, Dios. Disponemos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, Señor, para escuchar tu palabra, para que todo lo que aprendamos, Señor, lo pongamos en práctica, Dios. Que no seamos simplemente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Dios. Ponemos en esta clase en tus manos, Señor, y a cada persona y a cada niño que está viendo, Señor, esta clase, te pido que tú les hables a sus corazones, Señor, y seas tú cambiando sus vidas y guardando sus vidas, Señor Jesús. Queremos darte la gloria y la honra en esta mañana, Dios, y en ti confiamos, Señor, y sabemos que estás con nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Listo, muchachos, gracias por estar en la oración y ahora están muy atentos a la clase, acompáñenos muy concentrados, con los ojos bien abiertos y sus oídos bien atentos. Acompáñenos, vamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Hola, profe Diego. Hola, profe Lorena, ¿cómo estás? Bien. Profe, cuéntanos de qué se va a tratar la clase hoy. Bueno, para empezar quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustan los matrimonios? Sí, me gustan. Me gustan como en forma de picnic, me gustan con mariposas, me gustan al campo abierto, me gusta con lluvia porque si llueve pues mejor, nos disfrutamos más, me gusta así, un matrimonio un poco chocoloco. Ah, muy bien. Porque para hoy vamos a empezar con una historia de un matrimonio. Bienvenidos todos. Estamos hoy celebrando el matrimonio de Jezabel
y Acab. Prometen serle fiel a su dios Baal, adorarlo con la lluvia y con el sol, con la siembra y con la cosecha. Sí, prometemos. Sí, prometemos. Y además yo, el rey Acab, declaro al dios Baal como la religión oficial del pueblo de Israel a partir de ahora. Sí, prometemos que será el único Dios al que adoraremos. Uy, pero ha sido el rey acá. Elías, Entonces- discúlpame, qué pena. Está ciego físicamente y espiritualmente al parecer. Porque ¿Pero por qué? ¿Cómo me ves luego? bastante mejoradito después del matrimonio. ¿Pero por qué? Si lo mejor que pude haber conseguido fue a Jezabel. Su Dios, ese Dios que me presentó, el mejor. Ah, sí, luego ¿cuántos dioses hay? Nosotros adoramos al Dios Baal. Él nos provee lluvia, nos provee alimento, nos provee absolutamente todo. Mírame, hasta riquezas nos provee. Pues déjame decirte que vengo a darte un mensaje del Dios verdadero, del único Dios, de Jehová. Y Jehová te manda a decir lo siguiente: por cuanto lo has dejado, lo has olvidado y te has vuelto un pueblo idólatra, un rey idólatra, por seguir a un Dios que no ve, que no oye, Dios va a quitar la lluvia. Por ende, ustedes ya no van a poder comer, ya no van a poder sembrar, no van a poder hacer absolutamente nada. Pero si al Dios que yo sigo, a Baal me da lluvia, me da mucha lluvia. Si yo sacrifico, si yo lo adoro a él me da mucha lluvia, así que no me importa que Dios quite la lluvia. Si no te arrepientes, esas van a ser las consecuencias que Dios va a traer a este pueblo de Israel. ¿Y qué pasa con que no me dé lluvia? ¿Qué pasa? Ya verás las consecuencias. Pues ya veremos. ¿Qué tal es Elías? Venir a hablar y creer que es de parte de Dios. A ver, miren todo lo que yo tengo. Baal, gracias a Baal es que yo tengo tantas riquezas. Y venir a decir que Dios controla la lluvia, cuando es Baal el que tiene el control de la lluvia. Es gracias a Baal que yo tengo todas las riquezas que tengo. Gracias a él es que mis tierras son fértiles, a pesar de que acá es tan árido y tan seco. Gracias a Baal es que yo puedo tener fruto de la tierra, porque él permite la lluvia. Es gracias a él, a ese Dios que he decidido seguir, gracias a mi esposa Jezabel. Por eso, ¿qué le pasa a Elías? ¿Que me va a venir a decir que Dios va a controlar la lluvia, que la va a quitar? Eso es mentira, debería irse lejos. Eso no es verdad. Debería largarse de mi reinado, no volver por acá. Baal, Dios verdadero, tú que eres el dueño de la lluvia, del trueno. Mira todas las riquezas que Dios has dado. ¿Cuántos hay? 450 profetas de Baal. Sí, todos estos seguimos a Baal, al Dios verdadero. Pueblo de Israel, quiero saludarlos y decirles que hasta cuándo van a adorar a un Dios falso como ellos. Y No quiero- es falso, no es falso, porque nos ha dado riquezas.
nos ha dado lluvia, nos da truenos, Él nos da todo lo que necesitamos, ¿cierto? Así es, padre. ¿Cómo me encanta escuchar eso? Porque vengo a proponerles un duelo. ¿Un duelo? De una. Vamos a probar durante a todo el pueblo quién es el Dios verdadero, si Baal o Jehová de los ejércitos. Obviamente Baal. ¿Aceptan el duelo? Sí, aceptamos. Entonces es el siguiente. Vamos a traer dos bueyes. Ustedes van a coger uno y yo voy a coger otro. Lo vamos a poner sobre el altar, pero sin prenderle fuego. Y ustedes van a orar a su Dios para que su Dios envíe el fuego y prenda ese holocausto y se queme a su Dios. Yo voy a hacer lo mismo con el otro buey. Ya que ustedes son 450, van a empezar ustedes, ¿les parece? Listo, de una, vamos a empezar. Son las 6 de la mañana. Yo creo que, ¿cuánto responde su Dios en cuánto tiempo? En 2 horas. Y se toman el tiempo que quieran. Yo voy a estar mirando y cuando ustedes acaben, yo hago lo mismo. Comiencen, por favor. Vamos por el buey, yo lo tengo allí. He traído el mejor carnero, el mejor buey. Lo vamos a poner acá y vamos a empezar a adorar a Baal. Baal, tú que eres el dueño de todo, por favor, permite que este buey prenda. No podemos quedar mal delante de Elías. Tú eres el dueño de los truenos, por favor, Baal, a ti te adoramos. Tú eres el dueño de la riqueza. Tú eres el dueño de todo, Baal, por favor. Ha pasado mucho tiempo. Ya pasaron más de 2 horas. Grítele, de pronto su Dios está durmiendo o está en una reunión por Zoom. O quizás se fue de viaje. Por favor, grítenle más duro. Si quieren, No podemos viajar, estamos en cuarentena. Bueno, grítenlo, escúchenlo, hagan algo, porque yo no veo que nada se mueva. Mucho tiempo, nada. ¿Será que se quedó dormido de pronto? Como está tan temprano, de pronto está durmiendo su Dios. No es temprano, es mediodía. Ese es el Dios del fuego y del trueno. Grítenle más duro, de pronto está en el baño, puede ser. De pronto está en el baño. Baal, ¿cómo nos haces esto? Baal, por favor. Nos has dado todo, Baal. Qué risa, ¿cómo se llama? ¿De Baal? Está como sordo Baal. ¿De cuántos años tiene? De pronto ya está muy viejo. No está viejo, es nuestro Dios, nos ha dado todo. Nos ha dado riquezas, a ella le ha dado tierras, a mí me ha dado reinado, a todos nos ha dado todo. Fuego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? Ya ha pasado más de ese día. Pueblo de Israel, acérquese. Ustedes no pudieron, su Dios está dormido. Vamos a traer 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. ¿Saben cómo se llaman las tribus de Israel? No, ¿cómo se llama? Las pueden repasar en la Biblia. Muchas piedras. Son 12 tribus. Me cayó una tribu. Pueden traer agua y mojar este altar. Igual el Dios verdadero va a consumir este buey. Señor, tú que eres el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el que prometió que iba a estar con nosotros, Señor, demuéstrale a este pueblo que tú eres el único Dios verdadero, el Y no va a único mandar Dios fuego si no lo pudo hacer que Baal. puede responder, Señor. Haz tu obra, Dios. ¿El fuego? No puede ser. Este es el Dios verdadero. Israel tiene que seguirlo. Dios ha usado hoy que es el único Dios. Y Dios también nos manda a hacer lo siguiente. Vamos a acabar con los profetas de Baal. No vamos a permitir más idolatría en este reino. Hasta la vista, baby. Solo debemos seguir a Dios. Solo hay un Dios verdadero. Y es el Jehová de los ejércitos, quien murió y resucitó por nosotros. Quien fue a una cruz y entregó su vida misma por amar a nosotros. No importa nuestros pecados, Dios murió. Y solo hay un solo Dios. No debemos seguir a ningún otro Dios. Solo a Jesús, quien es nuestro Salvador. Hola, Rey acá. Hola, Elías. Como puedes ver, hoy Dios ha demostrado a Israel, te ha demostrado a ti y a tu esposa que es el único Dios verdadero. Que no hay otro Dios, que
que Baal no existe. Que los hombres creen muchos dioses, pero son dioses que no oyen, que no ven, que no escuchan, que no van a escuchar una oración como le pasó a los profetas que estaban esperando una respuesta y no la recibieron. Es verdad, duré mucho tiempo engañado, duré mucho tiempo haciendo las cosas mal, creyendo que ese Dios, que es simplemente idolatría, de cera, algo inventado por Jezabel, que me iba a dar todo y no, todo lo que tenía era gracias al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a ese Dios que prendió fuego, gracias a que tú le oraste. Así es la verdad, esa es la verdad. Así es como se debe adorar al Dios verdadero. Yo duré mucho tiempo equivocado, mucho tiempo haciendo las cosas mal, dándole honra y orando y adorando a un Dios pecador, a un Dios que no es verdad, que no me daba nada. Gracias a Jehová de los ejércitos, a su misericordia, es que hoy puedo ver la verdad y puedo creer en la verdad. Y eso es motivo de gozo, Elías. Por eso yo me voy a ir a celebrar, voy a ir a contar las verdades para que más gente crea en que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero. Espero que falte una buena noticia que no te he dado. ¿Hace cuánto no llueve? ¿Te acuerdas que renegaste porque yo te había dicho que Dios te iba a castigar y que no iba a llover sobre Israel? Es verdad, tanto que me advertiste y yo no quise creer. ¿Y hace cuánto que no llueve en esta tierra? Hace como 3 años. Sí, como 3 años. Pues bien, ya que tú has aceptado que Dios es el único Dios verdadero, yo voy a orar a Dios y voy a pedirle para que vuelva a llover. Entonces puedes ir a celebrar, a festejar y estar tranquilo que Dios va a mandar la lluvia. Bien, gracias, Elías. Chao, Rey, acá. Niños, ahora vamos a hablar del enfoque del Evangelio. Y es el siguiente. El Señor probó a Israel que Él es Dios cuando exhibió su gran poder en el Monte Carmelo. Y cuando Cristo vino a la tierra, mostró mucho más su poder. Jesús probó su poder en los milagros y en la victoria que tuvo en la cruz sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Dios también exhibe su poder en los creyentes al otorgarles al Espíritu Santo. Debido a que Él es Dios verdadero, Jesús demanda que lo sigamos sin reservas, con un corazón dispuesto a amarlo y a aceptar su voluntad. Ahora, niños, vamos a ver el versículo de memoria, el cual se encuentra en Primera de Reyes 18:39. ¿Qué es lo que dice, Camilita, el versículo de memoria? Dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Listo. Bueno, niños, ahora vamos a las preguntas de la lección de Elías y los profetas de Baal. Primera pregunta, Camilita. ¿Qué significa el nombre de Elías? Significa, el Señor es mi Dios. Muy bien. Segunda pregunta. ¿A qué Dios falso oraron los profetas de acá? A Baal, y él no es el Dios verdadero. Exacto. Tercera pregunta. ¿Envió Baal fuego para quemar su ofrenda? No, porque él no es el Dios verdadero. Cuarta pregunta. ¿A quién oró Elías? Al Dios que todo lo puede. Quinta pregunta. ¿Envió el Señor fuego para quemar su ofrenda? Sí, porque Dios es omnipotente. Muy bien, Camilita. Gracias. Bueno, ahora vamos a la conclusión. Camilita, ¿qué aprendiste de esta lección? Yo aprendí que solo hay un Dios verdadero que todo lo puede y que Baal era un ídolo que no debemos adorar. Muy bien, Camilita.
Y acordémonos que Dios envió a su Hijo a hacer una obra perfecta por cada uno de nosotros. Él es el único que tiene poder, así como lo tiene Dios. Ellos tienen poder sobre la vida y sobre la muerte. Muchas gracias, niños. El Señor los bendiga. Vamos todos con las palmas así. Vamos a cantar a nuestro Dios. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así dices, Señor, tú eres grande. Dile, tú eres grande y poderoso. Por eso te alabamos, Señor. Y vamos a volver a cantarlo, a decirlo una vez más. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¿Qué tal si levantas tus brazos? Le dices, Señor, grande eres tú, grande y poderoso. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Por eso te cantamos a ti, nuestro Dios. Dígalo otra vez conmigo. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Díselo otra vez. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú.
Santo me encontraré contigo y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe
vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río cruce con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Muy buen día, hermanos, vida y adoración. Qué alegría saludarles en esta transmisión, haciendo culto al Señor. Vamos a traer el libro, vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos con el libro de los Salmos. Hoy el Salmo número 53 en adelante. Leemos la Nueva Versión Internacional, así que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al director musical, según Mahalat, Masquil de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo, Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan a Dios. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer. Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Tú los avergonzaste porque Dios los rechazó. Quiera Dios que de Sión venga la salvación para Israel. Cuando Dios restaure a su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará todo Israel. Salmo número 54. Al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda, Masquil de David, cuando gente de Sif fue a decirle a Saúl: ¿no estará David escondido entre nosotros? Sálvame, oh Dios, por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca, pues gente extraña me ataca, tratan de matarme los violentos, gente que no toma en cuenta a Dios.
Pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene, y hará recaer el mal sobre mis adversarios. Por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Salmo 55. Al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda, Masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelo, Señor, confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas, de sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios, levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos salvación, libertad, y gracias porque tú aún estás, aún puedes ser hallado. Señor, bendice a mis hermanos. Dale, Señor, salud, prosperidad, bienestar, y gracias, Señor, porque eres tú el único que suple todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Gracias, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Nosotros continuamos, por supuesto, en el culto. Ya estará el pastor con nosotros exponiendo la palabra, la enseñanza para el día de hoy. Así que muy atentos y con toda la disposición de nuestro corazón y nuestra mente para ser bendecidos. Recuerden que continuamos dando la información a través del grupo de WhatsApp Infovía. Los martes a partir de las 7 de la noche, en el nuevo horario, no lo olviden, el taller Paternidad. Los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, oración y estudio bíblico. Dios les continúe bendiciendo. No olvide compartir esta transmisión. Y si es la voluntad del Señor, aquí estaremos el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Mil bendiciones, feliz domingo, feliz semana. Buenos días, amada iglesia. Buenos días, queridos amigos. Bueno, vamos a disfrutar ahora de un buen tiempo meditando en la palabra de Dios. Estamos haciendo culto a nuestro Dios, alabando, adorando a Jesucristo y proclamando la gloria de Dios. Hagamos una oración y le damos gracias al Señor porque nos regala este día en familia, reunidos como iglesia.
Padre, muchísimas gracias por este lindo día, porque has recibido las alabanzas, la adoración de nuestros corazones. Igualmente, en tanto que te alabábamos y cantábamos a ti, tu Santo Espíritu nos bendecía. Gracias, Señor amado. Ahora, mi Señor, vamos a meditar en tu palabra y te suplicamos que sea el mismo Espíritu Santo quien nos enseñe, quien libere nuestro entendimiento y toda nuestra vida para tener una comprensión maravillosa de tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con el tema Cristo primero en todo, estamos completos en Él. ¿Qué les sugiere esta frase? ¿Qué nos dice esta oración? Cristo primero en todo, estamos completos en Él. Lo que yo veo de esta frase es que si hemos creído a Jesús, si creemos a Jesús, si lo amamos, la verdad es que Él es primero en todo. Y si Él es primero en todo, pues nosotros en Él estamos completos. No nos hace falta cosa alguna, como si Cristo no fuera suficiente. Esto indica que si Jesús es el Señor de nuestra vida, también Cristo es suficiente para nosotros. Leamos entonces la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ya sabemos entonces que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión y que el propósito claro es que la iglesia pueda entender, aceptar y disfrutar de esta maravillosa verdad. Cristo primero en todo, nosotros completos en Él. Cuando la iglesia da al Señor Jesucristo el primer lugar y entiende que en Él estamos completos, la iglesia vivirá triunfante y Dios será siempre glorificado. El apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses les escribe así. Filipenses 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. También Pablo, escribiendo a la iglesia de los Gálatas, les dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué era ganancia para Pablo antes de conocer a Cristo como su Señor y Salvador? Su estatus social, su religiosidad, su influencia en todas las esferas sociales. Lamentablemente él tenía todo esto, pero no conocía a Cristo. No disfrutaba de las bendiciones de la gloria de Dios. Era un hombre soberbio, altivo, arrogante, prepotente, pero ignorante de Dios siempre.
aunque Pablo hablaba de Dios, no tenía una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué no la tenía? Porque no conocía a Cristo. Cuando Pablo es salvado por Cristo y empieza a conocer el Evangelio del Señor Jesús, es cuando dice que todo cuanto era y tenía, lo tenía por basura para ganar a Cristo, para alcanzar el conocimiento de Dios, lo cual es mucho mejor que todo. Llegó un momento en la vida del apóstol Pablo que él comprendió que Jesús era primero en todo y en él estaba completo. Por eso confesó, escribiendo a los Gálatas, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esta debe ser también nuestra maravillosa experiencia de vida, amados hermanos. Cristo primero en todo, nosotros completos en Él. Epafras, fundador de la iglesia en Colosas, ora a Dios y anima a los hermanos a estar satisfechos en Cristo, completos en Él, para que no busquen más supuestas verdades y dioses muertos. Por eso se escribe de esta manera, Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Por qué oraba Epafras por la iglesia de los colosenses? Porque ellos pudieran estar firmes en Cristo, alcanzaran día a día la perfección espiritual y sentirse y vivir completos en todo en Cristo Jesús. Cuando los creyentes suplantan al Señor Jesús, colocando en sus vidas en primer lugar elementos humanos y materiales, están indicando que no están completos en Cristo, no tienen satisfacción completa en Dios. Y eso hace que pierdan el rumbo, que sean engañados y conducidos por el diablo a vivir en derrota, negando y avergonzándose de Cristo y del Evangelio. Cristo primero en todo y nosotros completos en Él es la maravillosa verdad que tiene que ver con que Jesucristo es el Señor, soberano Dios y Rey en nuestras vidas, lo cual nos permite sentirnos completos y vivir satisfechos en Él. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro sanador. Jesucristo es el libertador de nuestra vida y debe ser nuestro gran Señor, dueño de nuestra vida, soberano sobre nuestra vida. Hago una pregunta, mis hermanos. ¿Es Jesucristo nuestro único Señor y Dios? ¿Es verdad que en Él estamos completos? ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta es sí. Jesucristo es mi Señor. Él manda en mi vida. Él es el dueño de mi vida. Y yo en Él estoy completo. Aleluya. En los versículos que leímos al comienzo de la enseñanza, encontramos a Pablo orando a Dios y alabando a la iglesia por su estilo de vida establecido en esa verdad maravillosa. Cristo primero en todo. Estamos completos en Él. Vamos a ver varios aspectos de esta verdad, con base en los textos que leímos al principio. En primer lugar, Pablo está dando gracias a Dios por la fe de los colosenses en Cristo y también por el amor que ellos daban a los santos, a sus hermanos en Cristo. La fe en Jesucristo y el amor a los hermanos en Cristo son la evidencia más clara del verdadero cristianismo. Entendemos pues que la fe en Jesucristo debe estar acompañada de obediencia y el amor a nuestros hermanos de buenas obras, de buenas acciones. La fe no debe ser solo un asentimiento intelectual,
ni el amor, un poema, cántico o expresión meramente verbal. La fe en Cristo es la confianza absoluta en Él, y el amor a nuestros hermanos es una continua experiencia de buenas acciones y misericordia. Esto era lo que caracterizaba el cristianismo de los colosenses. Fe en Cristo y amor hacia sus hermanos. Obediencia a Dios y buenas acciones para con sus hermanos. Meditemos en la fe que los colosenses le profesaban a Cristo. Por lo que Pablo empieza diciendo, doy gracias a Dios. Leamos Hebreos 11, 1 y 6, para tener claro lo que es la fe. La fe por la que Pablo daba gracias a Dios, la fe que tenían los colosenses en Cristo. ¿Cómo define la Biblia la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia define la fe como la certeza o seguridad de lo que esperamos y la convicción radical de lo que no vemos. ¿Qué esperamos? Esperamos conocer al Señor. Esperamos crecer en el conocimiento de Dios. Eso es fe. Yo he puesto mi confianza que el Espíritu Santo me da a conocer día a día más y más a mi Señor Jesucristo. Esa es mi fe. Pero también es la convicción de lo que no se ve. Yo jamás he visto a Dios. No he tenido ni un sueño con Cristo. No puedo definir nada desde esa perspectiva con respecto a Dios. Pero no me importa, no lo he visto, pero creo que Él existe. Esa es fe. Esa es confianza en Dios. Certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no se ve. La fe de los colosenses, la fe que ellos profesaban al Señor Jesucristo, era una fe sólida, era una fe firme, creciente, constante. Ellos pudieron entender que Jesucristo es primero en todo en ellos. Y ellos disfrutaban de la bendición de estar completos, satisfechos plenamente en Cristo. Ellos habían abandonado la idolatría, ya no adoraban dioses muertos y falsos. Ahora su adoración y su alabanza era dedicada exclusivamente a Jesucristo. Los colosenses habían abandonado el ocultismo, la brujería, la hechicería, el espiritismo o consulta a los muertos, que son prácticas totalmente diabólicas, infernales. Habían abandonado toda clase de superstición y agüeros. ¿Para qué? Para dedicar su vida, su amor, su pasión, su adoración, su fe y su total confianza en Jesucristo, Señor y Dios. Hay muchas personas que declaran profesar su fe en Cristo, pero viven esclavos de la idolatría, del ocultismo, y todo esto les impide disfrutar en plenitud a Dios. No pueden disfrutar tampoco las bendiciones que un cristiano recibe al creer a Dios. Hay una mezcla de prácticas. Hay una fe puesta en tantas cosas en esta vida que por eso el ser humano no tiene una meta clara espiritualmente. ¿Cómo podemos tener claridad de Dios? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios y poner nuestra fe totalmente en Él y sentirnos completos en Él, como los colosenses? A través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayudará a creer a Jesús, a recibirlo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador y nuestro Señor y Dios.
El Espíritu Santo nos ayudará a sentirnos completos en Él desde el mismo instante que lo recibimos en nuestro corazón. Las personas que no tienen a Cristo tienen la fe compartida entre Dios y los ídolos, entre Dios y el ocultismo, entre Dios y las diferentes filosofías huecas y diabólicas. Esto les impide ser salvos. Esto los mantiene bajo una condenación eterna. Porque si no creemos a Cristo y al Padre, no tendremos vida eterna. Si nuestra fe no está depositada exclusivamente en Jesucristo, no hay salvación de la muerte eterna. No hay vida eterna. Leamos las palabras en Juan 3, 18 y 19. Dice la Biblia así: el que en Él cree, hablando de creer a Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga bien esto. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué el ser humano está bajo condenación? Porque no ha creído a Cristo. Cuando cree a Jesús, la condenación es quitada y recibe perdón de sus pecados y vida eterna. Cuando conocemos al Padre y al Hijo Jesucristo a través de la palabra de Dios, entonces podemos ser completamente libres de toda esclavitud, del engaño de Satanás, de las mentiras del diablo, y vivimos entonces una vida plena en Dios. Las palabras de Cristo, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, que tenían ya su fe puesta en Cristo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestra fe en Jesús nos hace libres de toda esclavitud, del pecado, de manías, de malas costumbres, de vicios, y por supuesto, de la condenación eterna. La libertad que Dios nos ha dado nos permite disfrutar plenamente de Cristo, del Evangelio y de las riquezas del reino de Dios. La libertad que Dios nos ha dado nos permite depositar nuestra confianza, nuestra fe absolutamente en Jesucristo, por lo cual podemos aceptar que Cristo es primero en todo y que en Él estamos completos. Aleluya. Creer a Dios y a Jesucristo su Hijo resulta totalmente agradable a Dios. Produce en nosotros perdón de nuestros pecados. Nos libera, como les dije antes, de la esclavitud del diablo y del pecado. Y nos da vida eterna. Así lo expresó Cristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la oración que Jesús hacía al Padre, Cristo le dice al Padre: Padre, yo sé que la vida eterna que los seres humanos necesitan está en que te conozcan a ti y a mí, al Padre y al Hijo. Cuando conocemos a Dios y depositamos nuestra fe en Él, como los colosenses habían depositado su fe en Cristo, somos salvos. Los colosenses disfrutaban de la dicha, del gozo de la salvación, porque habían creído a Jesús. Lo más importante de nuestra fe es que sea puesta únicamente en Cristo. Y en esto el Espíritu Santo nos ayuda a todos. Los colosenses eran alabados por Pablo y éste daba gracias a Dios porque ellos habían decidido creer absolutamente en Jesús. Los colosenses daban testimonio de su fe en Cristo,
viviendo bajo el señorío de Él, y disfrutaban de estar completos y también satisfechos en Cristo. Esto era lo que Pablo escribía a los colosenses con respecto a la fe de ellos en Cristo. Una fe sólida, una fe verdadera, una fe que antes estaba puesta en cosas humanas, materiales o espirituales, pero que no eran Dios, no procedían de Dios. Los colosenses, antes de conocer a Cristo, eran practicantes de obras malas, de idolatría, de ocultismo. Ahora que estaban en Cristo, ahora que el Espíritu Santo los había ayudado para creer a Jesús, tenían una vida nueva y vivían una experiencia maravillosa. Cristo era su Señor y ellos estaban completos en Él. Veamos un segundo aspecto de ese mensaje de Pablo a los colosenses. Aprendamos ahora del amor sincero que los colosenses daban a sus hermanos en Cristo. Pablo en la oración da gracias a Dios porque los hermanos en Colosas no solo tenían su fe en Cristo, que era lo más importante, también habían aprendido a amar a sus hermanos en Cristo. Pablo dice que los hermanos de Colosas amaban sinceramente a sus hermanos en Cristo por causa de la esperanza en Dios y por la palabra que habitaba ahora en sus vidas. Esto indica que si nuestra fe está puesta solo en Jesús, lo cual conduce a aceptar que Él es primero en todo y que en Él estamos completos, entonces podemos amar a nuestros hermanos incondicionalmente. Entonces la fe en Jesucristo y el amor a nuestros hermanos es la condición de Dios para que podamos vivir una vida triunfante, fructífera y, por supuesto, una vida eterna. Fe en Cristo y amor a nuestros hermanos son la evidencia irrefutable del verdadero cristianismo. Quiero repetirle esto. Nuestra fe en Cristo y nuestro amor a nuestros hermanos son la evidencia irrefutable del verdadero cristianismo. El amor a los santos, cuando la Biblia habla de santos, no está hablando de ídolos, está hablando de la iglesia, está hablando de nuestros hermanos en Cristo, de todos nosotros que fuimos salvados por el Señor y somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia de Cristo. La Biblia llama a todas las personas que estamos en Cristo santos, porque somos de Dios, porque fuimos separados para Él, porque fuimos aceptados por Dios a través de Cristo. Por eso, perteneciendo a Dios, es que la Biblia nos llama santos. Entonces, el amor a los santos, es decir, a los hermanos en Cristo, es posible si estamos en Cristo. Si abrazamos el Evangelio, si aceptamos a Jesús, si creemos a Él completamente. Jesús lo dijo de esta manera. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando nuestra esperanza está puesta en Jesús, en el Padre Eterno, entonces también tenemos una morada en la presencia de nuestro Dios. Esto es algo que es consecuente con nuestra fe en Cristo. Si yo he creído a Jesús, amo a mis hermanos. Si yo he creído a Jesús y amo a mis hermanos, yo tengo esperanza en el Dios eterno que está en el cielo, que ha preparado una morada para mí. Y Jesús lo dijo de esta manera, Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es mi esperanza? Que un día, habiendo puesto mi fe en el Señor Jesús, viviendo la vida cristiana basada en el amor de Dios, amor a Dios y amor a mi prójimo, y haciendo todo aquello
que hace parte de la condición de vida que establece Dios, mi esperanza es que un día estaré con Cristo para siempre en la presencia de Él. Y el Señor, escribiendo a sus seguidores, a sus discípulos, les dijo que vuestro corazón no se turbe. ¿Han creído en Dios? ¿Han creído en mí también? Tranquilos. La vida no es solo esta vida temporal y humana. Yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo estaré con mi Padre, vosotros también estéis con el Padre y conmigo. Qué importante y qué linda promesa esta. Toda esta es nuestra esperanza, la esperanza que produce nuestra fe en Jesús, la esperanza que produce vivir el Evangelio de Dios, de Cristo. Esta esperanza y la palabra de Dios alimentan el amor por nuestros hermanos y también fortalecen nuestra fe en Cristo. Lo que quiere decir que mi esperanza en el Señor también es completa, es absoluta. Yo voy caminando en este mundo, en esta vida, transitoriamente. Un día partiré de aquí para estar con el Señor. Esa es mi esperanza. ¿Por qué tengo esa esperanza? Porque he creído a Jesús. Y porque creyendo a mi Señor Jesús he aprendido a amar a mis hermanos. Hemos aprendido como iglesia a amarnos, a hacer cosas buenas, obras buenas, frutos maravillosos entre nosotros que nos identifican como hijos de Dios. Ahora bien, hay un tercer aspecto de ese mensaje. Escuchen. El tercer aspecto del mensaje de Pablo a los colosenses tiene que ver con el fruto y el crecimiento espiritual que producen la fe en Cristo y el amor a nuestros hermanos. Dicho de otra manera, si he decidido, ayudado por el Espíritu Santo, creer a Cristo, y con base en esa experiencia de creer al Señor, de obedecerlo, de caminar con Él, he aprendido a amar a mis hermanos. Eso tiene que tener frutos. Y eso tiene que producir en mí un crecimiento espiritual. La oración de Pablo y de Epafras por los colosenses está centrada en pedir a Dios que todos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa era la oración de Pablo y de Epafras por la iglesia de los colosenses. Créanlo, hermanos, es nuestra oración a diario por ustedes. Que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Que ustedes, hermanos y hermanas, puedan tener una fe sólida en el Señor, que nada los haga apartarse del Señor. Esa es nuestra oración. A veces nuestras oraciones se centran más en pedir las cosas materiales. Claro que las necesitamos, yo también las pido. Pero oremos unos por otros para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe en Cristo se fortalezca cada día a través de la palabra de Dios. Oremos los unos por los otros como iglesia para que nuestro amor entre nosotros como hermanos se fortalezca también. Y podamos, ayudados por el Espíritu Santo, a seguir viviendo la vida cristiana de la manera que a Dios le agrada hasta el día que el Señor nos llame para estar con Él. Entonces, mi fe en Cristo y mi amor por mis hermanos se manifiesta a través de frutos, de obras excelentes. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que aprendáis a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué clase de oración tan poderosa?
hacían estos varones de Dios por la iglesia. Una persona que cree a Jesús y ama a sus hermanos, no solo tiene la esperanza en el cielo, sino que crece en el conocimiento de Dios, vive para agradar al Señor Jesucristo en todo, produce fruto de buenas obras y por amor comparte a otros el Evangelio y la salvación de Cristo Jesús. Pablo, hablando del amor a nuestros hermanos, escribe esto. Primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué está pidiendo Pablo aquí? Señor, ayúdanos a crecer en el amor. Ayúdanos a derribar las barreras que nos separan, que nos dividen. Ayúdanos, Señor, a vernos como hermanos en Cristo. Sí, en medio de nuestra complejidad, de la imperfección de nuestra naturaleza humana, ayúdanos, Señor, a amarnos como hijos de Dios. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Sigue escribiendo Pablo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué interesante esto. Pablo sigue diciendo que le da gracias a Dios, porque en los hermanos de Colosas y también de Tesalónica, los hermanos habían abundado en fe y habían abundado en amor. Eso era un testimonio impactante para el mundo que desconocía a Cristo. Es que la evidencia más clara de ser cristianos es nuestra fe en Cristo, que lleva consigo obediencia a Dios, y nuestro amor por nuestros hermanos, que lleva consigo buenos frutos, obras maravillosas que bendicen a nuestro hermano. Fructificar en buenas obras, crecer y madurar en la vida cristiana y amar a nuestros hermanos es evidencia absoluta de que Jesucristo es primero en todo y que nosotros estamos completos en Él. Crecer y fructificar en la vida cristiana debe ser una meta en nuestras vidas. Establezcamos esa meta. Crecer en la fe y crecer en el amor por nuestros hermanos debe ser una meta importante. Filipenses 3, 13 y 14, escribe Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? No lo he alcanzado todo. No he llegado a la meta. Pero, ¿qué hago? Me olvido de lo que queda atrás y miro adelante, donde está Cristo. Prosigo a la meta, al premio que el Señor tiene para mí en Cristo Jesús. Caminemos hacia la meta con firmeza, siendo constantes, siendo pacientes, disciplinados y con una pasión especial por Cristo. El escritor a los Hebreos nos dice esto, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un cristiano verdadero, fiel al Señor Jesús, se despoja de todo peso del pecado.
corre con disciplina, corre con paciencia esta carrera de la vida cristiana, con sus ojos puestos en Cristo hasta alcanzar la meta, hasta llegar al final, que está aquel día cuando Jesús nos lleve a su presencia. ¿Qué clase de frutos son los que un cristiano debe dar en el curso de su vida cristiana? Todo verdadero cristiano produce buenos frutos. Todo verdadero cristiano produce buenas obras. Se caracteriza porque sus acciones, sus obras, lo que se ve que él hace, siempre es en favor, en beneficio, en bendición. No para dañar, no para destruir. Porque es como un árbol que produce buenos frutos. Leamos lo que dijo Juan Bautista y lo escribe Mateo capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estas palabras de Juan Bautista se refieren a la clase de frutos u obras que llevan a cabo los que se han arrepentido de sus pecados, los que han consagrado sus vidas a Cristo. Es decir, que si una persona está en Cristo, en el Evangelio, se ha arrepentido de sus pecados, da buenos frutos. Sus obras ya no son pecaminosas. Por naturaleza, ahora, sus obras o sus frutos son agradables a Dios y bendicen. Un cristiano en Cristo Jesús, un cristiano que está en Cristo, un cristiano para quien Cristo es primero en todo y está satisfecho o completo en Él, produce una clase de obras buenas. Produce frutos y obras agradables a Dios. ¿Por qué? Porque ya no es esclavo de las obras de la carne, ya no es esclavo del pecado. Ahora es un hijo de Dios. Su naturaleza nueva le permite dar frutos nuevos. Vivir una vida transformada. Y todo lo que piensa, dice y hace es edificante, es de bendición. Un cristiano está lleno de bondad, de misericordia y amor por su prójimo, y todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios. Ahora leamos lo que el Señor dijo con respecto a los frutos. Mateo 7, 15 al 20. Presten atención a estas palabras del Señor Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús se está refiriendo aquí a los malos predicadores, a los falsos maestros y falsos profetas que vienen para engañar a las ovejas del pueblo de Dios, a las ovejas de la iglesia de Cristo. Vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Por dentro tienen falsedad, mentira, traen engaño. ¿Cómo los conoceremos? Viendo sus obras, conociendo sus frutos, la clase de vida que tienen, oyendo sus palabras y probándoles por la palabra de Dios. Si alguien es falso, mentiroso y trae engaño, lo podemos reconocer, lo podemos descubrir ayudados por el Espíritu Santo y por el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. También dice el Señor Jesús que el árbol bueno produce frutos buenos, es decir, que todo cristiano bíblico y sincero da buenos frutos. Hace obras de bendición, su vida es guiada por el Espíritu Santo y por supuesto nos conoceremos unos a otros de una manera sencilla por el Espíritu Santo. Entonces,
Amados hermanos, debemos crecer, afirmarnos y ser constantes en el Señor Jesús y en el Evangelio. También debemos dar buenos frutos, los cuales hablan de una genuina conversión a Cristo y evidencian un buen testimonio de vida cristiana. Debemos llevar a cabo obras que bendigan al prójimo, a la iglesia, y que atraen a los no creyentes a conocer a Jesús. Todo esto nos indica como cristianos, y para quienes Jesucristo es primero en todo y por supuesto satisfechos y completos en Él, que la vida que tenemos es una vida de alta calidad y podemos disfrutar a plenitud la presencia y la gloria de Dios. Es interesante la oración que Pablo y Epafras hacen por la iglesia en Colosas, por nuestros hermanos los colosenses. ¿Por qué es importante? Porque hay que aprender para hacer esta clase de oración. Porque es que Pablo ora con sabiduría. Dice que le da gracias a Dios por la iglesia. Pero también le da gracias a Dios porque la iglesia manifiesta unos frutos, tiene unas acciones afines que corresponden a la vida cristiana real, no a la vida religiosa común y corriente, sino a la vida cristiana bíblica. ¿Y cuáles eran los frutos que los colosenses manifestaban? Una fe sólida en Cristo, un amor especial por sus hermanos en Cristo, un testimonio al mundo de cristiandad bíblica real, agradable a Dios. Ellos tenían frutos, las cosas que hacían, como ellos vivían, el estilo de vida del Evangelio de Cristo, que había sido implantado en sus vidas, en sus corazones, manifestaba al mundo un olor grato, fragancia agradable de la presencia de Cristo en ellos. Tengo una pregunta. ¿Qué piensan nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué piensa el mundo de nosotros, los cristianos? Lo que el mundo piense y lo que el mundo diga de nosotros tiene que ver realmente con lo que ven en nosotros. Ojalá este mundo sin Dios, que necesita conocer a Jesús para que sean salvos y llevados a la vida eterna, ojalá este mundo pueda ver en nosotros una fe sólida y creciente, una fe inconmovible en el Señor Jesucristo. También, ojalá, nos ayude el Señor, nos ayude el Espíritu Santo para dar testimonio de un amor sincero como hijos de Dios. Un amor total a Dios y un amor a nuestros hermanos de manera incondicional. Amada Iglesia, es un reto para todos nosotros aprender a vivir como Cristo nos plantea vivir, como hijos de Dios. Aceptemos el desafío. Se convierte en un asunto deleitoso, en unas cosas maravillosamente agradables. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca del fruto del Espíritu Santo, no nuestro fruto, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, está hablando de una serie de evidencias prácticas, visibles, de una serie de elementos, de cosas en nosotros, de acciones en nosotros, que le garantizan al mundo que ignora a Dios que lo puede conocer a través de nosotros. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu Santo, está hablando del carácter de Cristo en nosotros. Si Cristo es primero en todo, en nosotros hay un fruto. Y es el fruto de la presencia del Espíritu Santo, que se manifiesta en amor, en gozo, en paz, en fe, en paciencia, en mansedumbre, en bondad, en benignidad y en templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, hay cosas que nosotros hacemos que manifiestan a Cristo
Y hay cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros y que manifiesta a través de nosotros que también evidencian al mundo que Cristo es el Señor de nuestra vida, que Él es primero en todo y estamos completos en Él. Quiero concluir diciéndoles esto. Un padre espiritual nunca deja de orar por sus hijos espirituales. Un maestro siempre estará enseñando cosas maravillosas a sus discípulos. El maestro es Cristo. Y cada vez que vayamos a la palabra de Dios, entenderemos las enseñanzas de Jesús. Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Y hablando en el aspecto espiritual, pero también humano, entre nosotros hay padres espirituales. Hay personas que nos han conducido a Cristo y que nos enseñan todos los días de Cristo. Esos padres espirituales nunca dejarán de orar por sus hijos espirituales. Si Cristo Jesús es primero en todo y nosotros estamos completos en Él, nuestra vida es siempre victoriosa y disfrutaremos de las bendiciones de nuestro Dios, de las riquezas del reino de Dios, de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Fructificar en buenas obras, para las cuales hemos sido escogidos por Dios, debe convertirse en un deleite constante en nosotros. Hagamos aquellas obras para las que Dios nos ha escogido. Proclamemos el Evangelio. Hablemos de Cristo a nuestra familia y a nuestros amigos. Hagamos discípulos. Esas son obras maravillosas. Sabe que cuando yo comparto el Evangelio a una persona y yo lo puedo conducir en el poder del Espíritu Santo a una relación con Cristo, estoy manifestando mi completo amor por mi prójimo. Porque de la abundancia de las bendiciones de Dios en mí, yo las comparto con el que no tiene a Cristo y lo conduzco a una relación con Jesús. Eso es amor por el prójimo. Esas son obras y frutos que evidencian el que Cristo es todo en nosotros y nosotros estamos completos en Él. Crecer en el conocimiento de Dios y en su voluntad nos garantiza una vida agradable a Dios y de testimonio al mundo sin Cristo. No olvide eso. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. Debemos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Leyendo la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios. Si lo hacemos con sinceridad, nosotros vamos a crecer en el conocimiento de Dios. No se olviden que son las Escrituras las que dan testimonio de Cristo. No se olviden que son las Escrituras inspiradas por Dios las que nos enseñan, las que nos corrigen, las que nos instruyen, las que nos redarguyen, las que nos preparan para todo el propósito de Dios. Son las Escrituras las que nos permiten conocer completamente a nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo. Amarnos unos a otros nos identifica como discípulos del Señor Jesús y nos permite vivir en la unidad y en la comunión del Espíritu Santo. Fe en Cristo, amor a nuestros hermanos, nos permitirán crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y crecer en el conocimiento de Dios. Así que, mis hermanos amados, este es un buen tiempo para aprender de estas Escrituras maravillosas, lo que es la vida cristiana, basada en la fe en Cristo y en el amor a nuestros hermanos. Quiero que oremos. Quiero que le demos gracias al Señor por esta palabra que hemos escuchado hoy, que estamos dispuestos a guardar en nuestro corazón y a poner por obra. Señor, te damos gracias. Seguimos aprendiendo de esta verdad maravillosa que Jesucristo es primero en todo
y estamos completos en Él. Aprendemos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Aprendemos que Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Aprendemos y disfrutamos que en Él estamos completos. Gracias, amado Espíritu Santo, por lo que hoy nos has enseñado. Queremos disfrutar de esta palabra todos los días de nuestra vida. Ayúdanos para no olvidarla, para tenerla presente todos los días de nuestra vida. Señor mío, gracias por la iglesia, por la fe en Cristo, la fe que el Espíritu Santo produce todos los días en nosotros como iglesia, para no poner nuestros ojos y nuestra confianza en otras cosas, sino ponerla exclusivamente en el Señor Jesucristo. La fe que salva, la fe que redime, la fe que restaura, la fe que nos permite agradar a Dios. Amado Espíritu Santo, permítenos aprender a amarnos unos a otros. Pero también enséñanos para que nuestras palabras y nuestras acciones no destruyan la vida de nuestro prójimo. Por el contrario, queremos aprender que nuestras palabras y nuestras acciones edifiquen la vida de nuestro prójimo, la vida de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, evidencias, cosas claras, acciones claras, una vida transparente que impacte a este mundo para que los que no te conocen te conozcan, Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, gracias por ayudarnos a vivir con fidelidad, con amor a Cristo Jesús. Bendice a la congregación, fortalece a la iglesia en estos tiempos difíciles. Que la fe no falte y que el amor por Cristo y por nuestros hermanos no desmaye. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, quiero agradecerles por estar con nosotros todo este tiempo, por participar de esta bonita reunión. Pero yo quiero hacer una oración por ustedes porque quiero guiarlos a que ustedes puedan disfrutar de conocer a Jesús y de tener una relación personal con Él. Entonces la fe de ustedes también va a ser una fe sólida y ustedes también van a disfrutar de un genuino amor que darán y recibirán de quienes amamos a Dios. ¿Quiere usted recibir a Cristo en su corazón? ¿Quiere usted pedirle perdón a Dios por sus pecados? ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Yo voy a ayudarte a través de una oración. Voy a indicarte cómo hacerlo. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, gracias. Estoy seguro que moriste en la cruz por mí, para liberarme de la condenación eterna, de la muerte eterna. Por eso hoy, Señor Jesús, creo en ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Sálvame eternamente. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Dios. Amén. Voy a orar por ti. Señor, gracias por tu amor sobre todos nosotros, por tu amor sobre nuestros amigos. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarlos a comprender la palabra de Dios y ayudarlos a decidir por Cristo y por el Evangelio. Fortalécelos, Espíritu Santo, y ayúdalos en el conocimiento de Dios a través de tu santa palabra. Bendícelos, bendice a sus familias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, quiero orar porque probablemente alguien que nos está viendo ahora, que está con nosotros ahora, esté enfermo. Oremos por los enfermos. Señor, a ti nos acercamos con la gran necesidad de la salud para nuestros cuerpos.
Y sabemos que tú en la cruz al morir llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores. Y creemos que Jesucristo es nuestro sanador. Oro por los niños, oro por los jóvenes, oro por los ancianos, oro por toda persona que esté enferma ahora. En el nombre de Jesucristo, yo ministro a los enfermos sanidad de Cristo el Señor para gloria de Dios. Todo virus, toda enfermedad, toda bacteria, toda obra del diablo que está causando daño en la salud, ahora es arrancada, es quitada de estos cuerpos y la salud de Jesucristo es implantada, establecida para gloria de Dios en cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Toda tristeza, angustia, temor es quitada en el nombre de Jesús y la paz del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo se establece en el corazón y la vida de todos nosotros. Gracias, Señor. Te suplico que tu bendición permanezca en nosotros durante el curso de toda esta semana, hasta volvernos a encontrar aquí. Señor, tu bendición reposa en cada familia, en cada hogar, en la economía de la iglesia. Bendice a mis hermanos en sus trabajos, en sus negocios. Guarda sus dineros, protege sus vidas en la calle, en la casa, en cualquier lugar donde la iglesia esté. Que podamos disfrutar, Señor, de tu preciosa presencia que nos protege y nos guarda del mal y del maligno. Gracias, mi Señor, porque seremos bendecidos durante todos estos días, toda esta semana y toda nuestra vida por ti. Damos gloria al Padre, gloria al Señor Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y amigos, muchas, pero muchas bendiciones de Dios para todos ustedes. Feliz semana. Hasta pronto. Tantos años fingí, por el mundo vagué, un esclavo del mal, y muy triste viví. Vanidades probé, de la vida gocé, nada bueno logré, desdichado me vi. Fue tan bello aquel día cuando todo cambió, una mano segura sentí rodeando mi ser, sobrevino a mi alma dulce paz y amor, y mi vida fue nueva porque Cristo me redimió. Engañando vivía, me engañaron también, petulante, engreído, insensible y sin Dios, un vacío en mi ser, ilusiones perdidas, sin poder comprender cuánto me amaba Dios. Fue tan bello aquel día cuando todo cambió, una mano segura sentí rodeando mi ser, sobrevino a mi alma dulce paz y amor, y mi vida fue nueva porque Cristo me redimió, y mi vida